Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Hablemos de Haití, pero también de las elecciones en el Ecuador. La OEA y el gobierno de los Estados Unidos, a la cual responde la OEA, apoyan al presidente delincuente de Haití, Jovenel Moïse, porque éste les sirve a sus intereses. Pretenden que se quede hasta el 2022, aún después que el Tribunal Constitucional de ese país confirmara que el plazo constitucional se venció el pasado domingo 7. El pueblo haitiano, ejerciendo democracia de calle, ha expresado categóricamente la voluntad de destituirlo. Y se ha creado una situación muy parecida a una crisis de gobernabilidad. Es un gobierno tambaleándose, de crisis en crisis, y ahora con una crisis mayor. El régimen se está cayendo, o lo están haciendo caer. Pero Estados Unidos, su nuevo gobierno, el gobierno de Biden y de los demócratas, quiere mantenerlo a toda costa. Esto hace pensar que la amenaza de intervención crece sobre Haití. Un país que ha sido intervenido en varias oportunidades y muy recientemente por Estados Unidos bajo el manto de la OEA. En ese contexto, Moïse se inventó un complot para matarlo e involucró a jueces y a funcionarios del régimen en ese plan. Algo burdo, insólito, descarado. Pero los medios de comunicación a escala global, las cadenas estadounidenses, de Occidente, los medios locales en República Dominicana, le dan una determinada veracidad a esa versión y ocultan la amenaza que implica la actual postura de Estados Unidos y de la OEA en el marco de esa crisis. Por eso es muy importante el despliegue de solidaridad con el pueblo haitiano, con su decisión de autodeterminación. Es un cuadro complejo, difícil, pero sin lugar a duda, la conciencia contestataria, la rebeldía, cada vez con más contenido político, está presente en las calles de Haití. Aunque los esfuerzos por distorsionar la realidad son muy grandes, y sale a relucir todo el tema de las bandas, de las pandillas violentas en Haití. Pero resulta que una parte importante de esas pandillas está manipulada desde el propio gobierno y de los mecanismos de intervención de los Estados Unidos, que tiene una amplia experiencia en la conformación de bandas paramilitares con determinados propósitos. Y en este caso, con la intencionalidad de desacreditar la protesta. Algo que hicieron también con la protesta antirracista en los Estados Unidos. Pero bueno, el tema es que hay una determinación del pueblo y al mismo tiempo una resistencia de un poder imperial que bloquea la salida. Y es muy difícil decir en qué tiempo puede producirse un desenlace
y cuántos manejos puedan producirse. De toda manera, nuestra solidaridad con el pueblo haitiano. Concomitantemente con este momento de alta crisis en Haití, se realizaron las elecciones en el Ecuador y los resultados son aproximadamente los siguientes. A pesar de todo el esfuerzo hecho por Estados Unidos para bloquear la posibilidad de un repunte, una vuelta al gobierno de la corriente que lidera el expresidente Correa, la mayor votación la obtuvo Andrés Araúz, alrededor de un poquito más de un 32%. Ya lo declaran ganador de la primera vuelta, pero hay que ir a segunda vuelta y ahí se complica un tanto el problema. El segundo lugar está en discusión, en un choque cerrado entre Yacú Pérez, el dirigente indígena, sensiblemente derechizado, y el representante de la extrema derecha, banquero, del empresariado, Guillermo Lasso. Van cuerpo a cuerpo, aproximándose cada uno a un 20%. Yacú le lleva unas décimas. Y entonces en tercer lugar está Javier Herbos, con un casi 16%. Herbos es de la izquierda democrática, que no es izquierda propiamente dicho, que es socialdemocracia. Fue el partido que fundó Roldó, ya un tanto más moderado, más conservador, más hacia la derecha. Y entonces habrá que ver cómo se pueden comportar las alianzas y las votaciones propiamente en esa situación. Porque hay dos posibilidades. Una, Yacú Pérez pasa a segunda vuelta. Y la otra, Guillermo Lasso pasa a segunda vuelta. Hay antecedentes de respaldo de Yacú Pérez en las pasadas elecciones a Guillermo Lasso, en una actitud anticorrea, absurda, pero cierta, porque el movimiento indígena tiene una base de avanzada, se puede decir hacia la izquierda, aunque de más en más su cúpula está en otra cosa. Y entonces habría que ver cómo se comporta la derecha en segunda vuelta frente a esa contradicción entre Andrés Araúz y Yacú Pérez. Y eso está todavía por verse. Es muy difícil de vaticinar. Hay que darle un seguimiento cercano y hay que apostar naturalmente a cerrar el paso a la derecha franca y lironda, abierta y descarada, y a la derecha encubierta. Eso es un gran desafío para que Ecuador entre en el curso de los países de nuestra América que están recuperando su actitud de independencia y de soberanía. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer